La ciudad de Visalia ha instalado una señal de tránsito HAWK, por sus siglas en inglés, en la Lovers Lane y en el cruce de Packwood Creek Trail entre las avenidas Tulare y Walnut. Aunque esta señal de tránsito se parece a los demás, no es igual. HAWK significa cruce de calle activado de alta intensidad. La señal de HAWK llega a Visalia gracias a los votadores y los fondos recaudados por los impuestos de venta de medio de la medida R. Estos impuestos de venta fueron aprovechados para obtener los fondos federales CMAQ, los cuales vienen del impuesto federal de gas para mejorar la congestión y calidad de aire. Aquí explicamos cómo funciona la señal HAWK. Como peatón, primero mirará una mano roja, sólida, indicando que no cruce. Presiona el botón para comenzar el ciclo para cruzar. Cuando mire el símbolo, puede pasar al cruce peatonal. Tenga cuidado al cruzar, dirigiendo la vista directo a los conductores para asegurar que lo miren y lleguen a un alto. Si usted no mira el símbolo para caminar, no entre al cruce peatonal. Cruce la calle de manera oportuna. Mientras cruce el símbolo para cruzar, comienza un conteo regresivo, indicando cuánto tiempo le queda para cruzar la calle. Si otro peatón presiona el botón, tendrá que esperar hasta que la secuencia comience de nuevo. Como conductor, si la señal está oscura al acercarse, proceda sin parar. Si la señal se encuentra activada, un parpadeo amarillo le indicará que prepare para un alto. Cambiará a un color amarillo sólido, indicando que baje la velocidad y llegue a un alto. Una luz roja aparece enseguida, con ambas cabezas prendidas, indicando que llegue a un alto completo y espere. Enseguida, la luz parpadea roja. Si los peatones han cruzado, puede proceder con cuidado. Si al acercarse la luz parpadea de rojo, usted debe de llegar a un alto, permitir que los peatones crucen y proceder con cuidado. La señal de HAWK después se apagará hasta ser activada de nuevo. Por favor, siga todas las normas y leyes de tránsito y comparte esta información para ayudarnos a estar seguros y disfrutar nuestra hermosa ciudad.